cargas se aproxima al de la oscilación propia de la estructura. O sea, repito, las estructuras que son muy esbeltas y que están sometidas a cargas dinámicas, aparte de, digamos, sentir la vibración que es molestosa, te puede llegar a consumir o a efectuar el hecho de la resonancia. La resonancia es un fenómeno que puede colapsar a la estructura si el periodo de actuación de las cargas se aproxima al de la oscilación propia de la estructura. Esto ocurre en ciertas estructuras muy esbeltas y elásticas, como las torres o chimeneas bajo la acción de ráfagas de viento, o bien en piezas o elementos que tengan que soportar máquinas oscilantes. Otras acciones que pueden provocar vibraciones son el oleaje, el movimiento dinámico, ocasionado por personas que caminan o corren, o saltan o bailan, el tráfico de carretera o ferrocarril, y algunos procedimientos constructivos tales como el efecto de la hinca de pilotes, colocar estacas y la compactación mecánica del suelo. O sea, todos esos fenómenos, todas esas acciones que se hacen, que se producen, digamos, de manera no constante, sino de manera dinámica, como el viento, las ráfagas del viento no son constantes. Esas ráfagas de viento pueden tener un periodo de actuación. Vamos a verlo aquí mejor. Digamos que yo tengo, por decirle a ustedes, un ejemplo clásico, es un letrero esbelto. Vamos a suponer que este letrero tiene esto. Es bien alto. ¿Qué pasa? Si yo lo miro de un lado, esto, tengo una viga empotrada prácticamente. Y aquí vienen las ráfagas del viento actuando. Vamos a suponer que este letrero es bien alto. Entonces, cuando vienen estas ráfagas del viento, van a producir una deformación. Vamos a suponer que esta deformación. ¿Ya? La ráfaga de viento aparece y luego desaparece la carga. Y mientras tanto, este elemento trata de recuperar su deformación inicial, viene y se pasa un poquito por inercia. Y cuando está queriendo volver a su posición inicial, ya de este lado, otra vez le da un impacto de viento. Otra ráfaga que justamente coincide en ese punto. Y esa nueva ráfaga hace que esta deformación sea más grande todavía. ¿No? Luego, otra vez trata de recuperar. Se va hasta aquí. Y cuando ya está queriendo volver de nuevo para ubicar su posición inicial, de manera elástica, aparece otra ráfaga de viento justo en ese punto, en ese momento. Entonces esta empieza cada vez a tomar mayor amplitud, mayor deformación, hasta que llega el colapso total. Si esta ráfaga de viento cada vez coincide en el momento preciso, esto puede llegar a colapsar, a derrumbarse.
Ese es el fenómeno de la resonancia. ¿Qué significa en la realidad? Que la amplitud, que la estructura tiene una frecuencia propia. Mientras más esbelta, esa frecuencia es menor. Si se iguala esa frecuencia propia con la frecuencia de la acción, de la carga, en ese momento que se produce la resonancia, ¿no? Este es el fenómeno clásico que uno ve, que uno analiza cuando hay un niño que se está meciendo en una, digamos que hay un niño que se está meciendo en una hamaca, y él viene y, como no hay nadie que lo ayude, digamos, hace un movimiento pequeñito aquí, y en el momento que está arriba y se impulsa y genera esto, va generando amplitud. Intuitivamente otra vez vuelve a tocar, y él en el momento da otro golpecito, y esto va empezando a ser cada vez más grande, ¿no? Con ese pequeño golpecito que le da él. Entonces, como es una persona, sabe cuándo se va a detener. Intuitivamente el niño sabe que no puede seguir dándole golpecitos porque se va a ir hasta que lo tumbe. Entonces llega el momento en que le da, deja que pase dos y le da otra vez para mantener una cierta amplitud cómoda que él está jugando. Pero eso no ocurre con el viento no sabe. Golpea, 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 y si esta frecuencia coincide, se llega al colapso. Eso es lo que hay que evitar, sobre todo en elementos donde, digamos, hay gente, por ejemplo, una pasarela, un puentecito de paso de gente, bien esbelto, peatonal. Si hay otra gente que va caminando, esa gente hace produce una cierta frecuencia el marcado de paso, movimiento que va generando al pasar, o en una pista de baile, en que sea una losa armada, una dirección, o una viga de una losa que está soportando gente que está bailando, saltando. Si esta viga es muy esbelta, puede empezar a deformarse un poquito más, sigue saltando la gente y coincidir esa frecuencia, y empieza puede llegar al colapso de esta viga. Si es muy esbelta, si su frecuencia propia coincide con la frecuencia de la gente. En todos esos casos hay que evitar esa esbeltez muy pequeña. De eso se trata este tema. Entonces puede ocurrir en ciertas estructuras muy esbeltas, lo hemos visto, ¿no? Cuando repasamos de nuevo. Y muy esbeltas y muy elásticas, como las torres o chimeneas bajo la acción de ráfagas de viento, o bien en piezas de elementos que hayan de soportar máquinas oscilantes, maquinaria que tiene una cierta frecuencia, un cierto golpecito, digamos, ¿no? Sí. Si esa frecuencia coincide con la frecuencia propia de la viga que la está soportando, puede ocasionar la resonancia. Otras acciones que pueden provocar vibraciones son el oleaje, el movimiento dinámico ocasionado por las personas que caminan o corren, saltan o bailan, el tráfico de carretera o ferrocarril, y en algunos procedimientos constructivos tales como la hinca de los pilotes, colocar estacas o la compactación mecánica del suelo, como etc. Para evitar estas situaciones se recomienda que la frecuencia de oscilación propia de la estructura no sea nunca menor a 2 Hz
en el caso del viento. Por lo general, que nunca sea menor a 2 Hz. La siguiente fórmula permite determinar la frecuencia propia de la vibración de una pieza. Nunca menos de 2 Hz, aunque hay unas recomendaciones más específicas que vamos a darle posteriormente. N es la frecuencia propia en ciclos por segundo. Esta es una fórmula deducida del fenómeno físico, por tanto no es una fórmula empírica, es una fórmula que hay que usar unidades que sean coherentes y tiene que darme al final 1 sobre segundo, que es la frecuencia. Entonces esta frecuencia que me va a dar propia en ciclos por segundo, que puedo obtener con esta formulita. E es el módulo de elasticidad instantánea y es el momento de inercia de la sección bruta. G es la aceleración de la gravedad. U es la carga por unidad de longitud dinámica. L es la luz de la pieza. Y K, este K depende de la característica de la viga, de las condiciones de apoyo. El coeficiente tiene un valor de 1,56 para vigas simplemente apoyadas, 3,56 para vigas doblemente empotradas, 2,45 para vigas apoyadas empotradas y 0,56 para vigas emboladizas. O sea, este valor es más chico en las vigas emboladizas, fíjense, y es más grande en las vigas que son empotradas en ambos lados. Valores intermedios para una viga simplemente apoyada o un apoyo empotrado y otro simplemente apoyado. Cualquiera de estas situaciones las tengo aquí. Me permite esta formulita calcular la frecuencia propia. Esa frecuencia propia que tenga de aplicar esta fórmula, tengo que comparar con 2, nunca menor que 2. O específicamente, para algunas situaciones, por ejemplo, también se recomienda evitar que en el caso de pasarelas peatonales, estamos hablando de puentes peatonales, hay que evitar estructuras con frecuencia comprendida entre 1.4 y 2.4 Hz. Entre 1.4 y 2.4 Hz. Y además, estos dos valores también son clave, 3,5 y 4.5. Quiere decir que, por ejemplo, si me da 3, no estoy en esos intervalos de riesgo, de resonancia. Si me daría 2, por ejemplo, no estoy todavía salvando la estructura. En este caso de pasarelas peatonales, tengo que tener más que 2.4 y eludir además de 3,5 a 4,5. Seguramente han hecho ensayos y se da esa posibilidad de que haya esta frecuencia de la carga de la gente que camina. Puede ser que sea más lenta, digamos, y esta que esté trotando puede ser, digamos. Pues esos son los dos intervalos que no hay hay que evitar que la frecuencia propia de la viga se genere. Es decir, digamos que yo tenga acá una pasarela, un puente, hacia el puente, que puede estar apoyado aquí. De alguna manera está apoyado. Entonces yo hago una sección aquí, digamos, vamos a suponer que una sección de hormigón, este es el barandado,
y por aquí pasa la gente. ¿Ya? La gente camina, va caminando por acá, el oficio de la carga. Entonces este tiene una luz determinada, L. ¿No? Tenemos todos los datos para poder determinar el N, el número de frecuencia propio. ¿Con qué fórmula? Con esta formulita. Con esta formulita. Es decir, N igual a K por raíz cuadrada de G L L al cuadrado E I G Q. L al cuadrado habíamos yo el momento de inercia G E ¿qué otro dato era? Q, la carga. Entonces yo puedo determinar este N de esta viga, una viga prácticamente, una viga en U, puedo contar su momento de inercia, la aceleración de la gravedad, el módulo elástico del hormigón, la carga Q que va a actuar en toda esta zona, en toda esta área, asumiendo que va a estar llena, digamos. Y L es la longitud. Yo puedo determinar, y digamos, si me da por decirle 6, ¿qué pasaría si me da 6? Me fijo en las limitaciones. Se trata de una pasarela peatonal y hay que evitar que la frecuencia esté entre 1.4 y 2.4 o entre 3,5 y 4,5. En mi caso me ha dado, por supuesto que me ha dado 6, y sí que estoy en buenas condiciones frente al en estas características geométricas. Esta viga, que es una pasarela peatonal, se va a comportar en buenas condiciones frente a la resonancia. Es decir, no va a haber vibraciones. Pero si me diera por decirle a ustedes 3.5, me fijo en la limitación, 3,5, estamos dentro, que haya posible que esta carga tiene una frecuencia menor, mayor, digamos, en este caso es mayor. Es decir, si la gente entra trotando, por ejemplo, si la gente va trotando o corriendo, puede producir una frecuencia más rápida que la persona vaya con pasos normales. Por eso aquí está entre estos dos números y estos no números. Por eso está en estos intervalos. En el caso de un puente peatonal. ¿Ya? Entonces yo tengo que buscar que este número n no esté comprendido entre sus intervalos y sea lo más grande posible. Si fuera 6, perfecto. Si fuera 3,5, no está aceptado. Si fuera 3,5, ¿qué tendría que ser? Darle mayor rigidez, no sé, aumentar aquí mayor volumen, o disminuir la longitud, que normalmente no se puede,
Lo que yo podría hacer acá, lo único que podría manejar acá es aumentarle mayor rigidez, no hacerlas tan esbeltas, digamos, a la viga, mayor altura puede ser aquí. Lograr que este N no sea pequeño. De eso se trata este tema. En otros casos, fíjense, en gimnasios, por ejemplo, o palacios de deporte, el N tiene que ser mayor que 8. En salas de fiestas o conciertos sin asientos fijos, el N tiene que ser mayor a 7 Hz. En salas de fiesta o conciertos con asientos fijos, y ahí veríamos, es un poquito más chico. Puede ser un poco más chico el N de la estructura que esté analizando, ¿no? Yo podría, digamos, decirle a ustedes, a ver qué pasa. Yo tengo puedo decirles aquí una estructura así. Vamos a hacer el esquema estructural. Aquí hay viga. Vigas paralelas, ¿no? Aquí hay el cierre de esta losa. Aquí hay columnitas que son rígidas en el sentido contrario al de la viga, y delgaditas en el sentido, digamos que estas sean mis vigas, por decir algo, y columnas, por decir. Ya. Y esta es una estructura que va a servir, sé que va a ser en alguna vez, digamos, por lo menos al inicio, porque después van cambiando, la gente cambia. Si me dicen al inicio que va a ser un gimnasio, entonces yo tengo que verificar esta viga, por ejemplo. Verificar esta viga, bueno, vamos a asumirla simplemente apoyada aquí por el tema de que, si bien es cierto, hay alguna traslación de flexión a esta columna, pero está en sentido contrario. Fuera diferente si esta columna estuviera en sentido perpendicular, ahí. En este caso la rigidez le ayuda a la viga, y yo puedo considerar la viga como un apoyo empotrado o semi empotrado, pero en este caso es más se va a comportar como una viga simplemente apoyada. ¿Qué tengo eso? Tengo su carga de influencia. Con esa carga de influencia calculo la carga que actúa sobre esta viga. Tengo su luz. Tengo su sección, que puedo considerar una sección dependiendo de qué tipo de losas tengo acá. Si tengo continuidad, si es una losa llena, por ejemplo, yo puedo considerar una viga T. Si es una losa nervurada, por decirle, y que el nervio llega hasta el ras, puedo considerar una sección rectangular. Entonces, dependiendo qué es lo que tengo, yo puedo considerar o una viga T o una viga rectangular. Puedo considerar una viga rectangular y estoy en mejores condiciones de uso. Por más que trabajes como T, aquí tiene mayor rigidez, ¿no? Pero si trabajas como viga simplemente apoyada, va a tener menor rigidez. Si la losa no tiene continuidad con la viga, yo la considero como una viga rectangular. Porque de los dos casos, yo puedo determinar N acá. Y este N, yo tengo que compararlo con quién. Este es un gimnasio. Me voy a
los valores, gimnasio, palacio de deporte. El n que me dé esa viga tiene que ser mayor a 8. Si me da menos, corro riesgo de que aparezca la resonancia. El fenómeno ese que, o si me da parecido, por decirlo, o menor, no necesariamente puede aparecer la resonancia, pero puede vibrar excesivamente y darnos esa sensación de miedo, ¿no? Cuando uno pisa una estructura que tiembla, da miedo, por más que no se dé la resonancia, que puede darse y que se ha dado en varias situaciones reales, ¿no? Voy a tratar de buscar un ejemplo clásico de la resonancia, que es el puente de Tacoma. Vamos a ver si lo pillo. Así de... un puente que construyó, entonces que no va a dar, tenemos ahorita acá, un puente que se construyó, que colapsó por un tema de frecuencia. No solo hay miles de ejemplos que pueden buscar y encontrar. Está bueno. Escuchen. ¿Qué pasó con el audio? La máxima. Vamos a buscar otra. Bueno, ustedes pueden ver en cualquier video, pongan Puente Tacoma. Aquí no sé por qué no sale la voz. ¿Ustedes me pueden escuchar a mí o no? Ahorita. In the 1930s, the construction of this bridge was an engineering marvel. It would span nearly a mile over Puget Sound and finally allow the automobile to go where only ferry boats had gone before. America was still struggling with the Great Depression, and money was tight. Acclaimed East Coast bridge designer Leon Mossad kept within a strict budget by using inexpensive solid steel girder plates and designing a narrow two-lane roadway. This strategy had worked fine in the East. However, what Mossad hadn't counted on was the complexity of the wind that blows through the Narrows. Construction was going along just fine until the floorboards on the bridge's decking were put down. That's when the bridge began to move strangely. In the context of their knowledge at that time, they had no reason to believe that there was any way the wind could destroy it. So despite the bridge's unusual movements, it opened to traffic on July 1st, 1940. The Tacoma News Tribune quickly dubbed the bridge Galloping Gertie for its roller coaster ride in the wind. Howard Clifford was a reporter for the paper. It scared a lot of people. They wouldn't go across if they didn't have to when it was galloping. Others, they just got used to it. But you'd be driving across, and the way it was galloping, you'd see a car ahead of you, and then all of a sudden it would disappear in a gully, and you'd be in the gully behind it, and there'd be a hill in front of you, and then all of a sudden it would appear again. Finally,
local officials appropriated $20,000 to study what was causing Gertie to gallop. They were experimenting in the wind tunnel at the University of Washington and had decided to cut big holes in these solid panels to let the wind out. And that contract was being let and would have started in a few days, but it wasn't soon enough. On November 7th, a 42-mile-per-hour wind began to gust through the Narrows. Gertie began to gallop more than ever. Authorities closed the bridge to traffic after allowing the last motorist and his dog to pass. When he was halfway across, the bridge began to sway violently, forcing the driver to abandon his car and his panicked dog. The bridge was not only galloping like it does, but beginning to twist and turn, and he couldn't keep the car on a straight path, so he finally got out, and he tried to get the dog and it bit him, so he had to crawl on his hands and knees till he got to the tower, and then he could stand up and kind of stagger back. Gertie continued her wild gallop. Howard Clifford looked on, trying to figure a way to get to the dog, still stuck in the car. I didn't know whether the bridge was going to fall or not. I thought maybe we could go out to the car and get the dog out of it. There was a sound that sounded like rifle shots. It was the cables from the main cable, the suspension cable down to the bridge, and they were snapping and breaking, and it sounded like a whip cracking. It was just then that the center section of the bridge dropped out. Just 4 months after opening, Galloping Gertie tore itself apart, tumbling into the sound and taking the car and the dog along with it. Howard Clifford himself barely escaped. We couldn't get out to the dog. I mean, it just, if I'd have gone out to the dog, I'd have probably been there when the bridge dropped. If I could have got out, but it was just bouncing so much that I couldn't get out there. What had made Gertie so affordable turned out to be its design flaw. The solid plate girders and narrow two-lane roadway acted as a sail on the wind. It's a phenomenon we now know as flutter. Como se fija, como se puede ver acá, hay varios puentes que han colapsado de esta manera. No solo puentes, sino salas de fiesta. Quizá, entre otras cosas, el puente de Tacoma fue la más espectacular arpa eólica de la historia. Por desgracia, su primera actuación estuvo destinada a representarse solamente durante unos 4 meses. Durante ese tiempo fue un puente precioso pero un poco extraño. Incluso antes de acabarse de construir, la gente ya observaba su peculiar comportamiento. Y era porque, incluso con brisas suaves, el puente se ondulaba. Algún tiempo después, uno de los humoristas locales empezó a llamarlo Gertrudis Galopante. Y por razones realmente obvias, el nombre cuajó, por lo menos, hasta el 7 de noviembre de 1940. Por entonces, al igual que ahora, Seattle y Tacoma eran 2 ciudades muy aficionadas al deporte. Durante 4 meses fue un deporte regional cruzar el puente conduciendo un coche en un día de viento. Mientras unos aseguraban que era común ir montados en una montaña rusa, otros se quedaban muy desconcertados al ver desaparecer de su vista el coche de delante. Queda por saber hasta qué punto se hubiera hecho popular este deporte o en qué medida se habría extendido por el país. El 7 de noviembre de 1940 el viento era relativamente moderado, unos 64 kilómetros hora. Apareció una nueva forma. El puente, más que ondularse, empezaba a enroscarse. Un viento de 64 kilómetros por hora no era demasiado fuerte, pero sí fue bastante para hacer que el puente se retorciese violentamente. Y a las 11 de la mañana, el puente cayó. Los investigadores estaban perplejos.
había sido construido con las mejores técnicas de ingeniería de la época, quizás el mejor puente del mundo, no era un puente del que pudiera esperarse un derrumbamiento. ¿Qué había podido pasar? Theodor von Karman, profesor del Caltech y pionero de la aerodinámica moderna, apareció con la respuesta. Su explicación acerca del desprendimiento de torbellinos y las oscilaciones resonantes no fue universalmente popular entre los ingenieros de la construcción. No obstante, como pudo comprobarse en el túnel de pruebas, en el Caltech y en la Universidad de Washington, la explicación de von Karman era correcta, y desde entonces ningún gran puente se termina sin haber pasado antes la prueba del túnel de viento. Así como este puente, que es un ejemplo bien clásico, digamos, de la resonancia. Fíjense que no era un viento excesivamente fuerte, era un viento tampoco muy pequeño, pero no era grande, no era grande la ventolera, pero que en ese momento fue que coincidió la frecuencia propia de ese viento, por lo menos ese tramo, con esa acción de ráfaga de ese viento, y colapsó. Lo mismo ocurre si nosotros hacemos vigas muy esbeltas en una sala digamos, de gente que está bailando, o de gente que está haciendo gimnasia, está provocando una acción dinámica. Si bien es cierto, algunos no van a colapsar, pero por lo menos vibran exageradamente, y esa vibración no puede ser admisible en construcciones para que la gente use de manera confiable, ¿no? A eso se debe entonces que hay que hacer el control de la vibración. Bien, jóvenes, con esto hemos terminado entonces la unidad número 1, que se refería a vamos a hacer un pequeño repaso. La unidad 2, que la vamos a dejar más para la próxima semana. Bien, estados límites para la próxima clase, por decir. Vamos a hacer un repaso así rápido de toda esta unidad 1. Habíamos dicho que las estructuras de hormigón armado modernamente usan como método de cálculo el método de los estados límites, ¿no? Los estados límites dividen en dos grandes grupos. Vamos a bajar un poquito esto. En dos grandes grupos para hacer el cálculo de la estructura. En estados límites últimos, que es todo lo que vimos normalmente en hormigón 1, y en estado límite de utilización, que es lo que vimos en este capítulo, en esta unidad. Los estados límites últimos, ¿qué es lo que tiene que verificar? ¿Qué es un estado límite, para empezar? Es cualquier situación que pueda dejar fuera de servicio una estructura, cualquiera. ¿Cuáles son esas situaciones?
Pueden ser situaciones que tienen que ver con la capacidad resistente, es decir, con la seguridad resistente, y funcionalidad, durabilidad y buena apariencia. Se le ha dedicado un solo estado límite último porque es lo más peligroso. Un solo estado límite a la situación de seguridad resistente. Es decir, cuando uno calcula cualquier estructura, lo primero que hace es hacer que ella esté dentro de los estados límites últimos, que no falle por ninguna situación resistente, que no colapse ninguno de los elementos de la estructura por cualquiera de la situación que pueda darse, como el equilibrio, el agotamiento resistente, es decir, por flexión, por portante, por torsión, por flexión compuesta, por tracción, por cualquier esfuerzo, pandeo, fatiga, adherencia y anclaje. Todo esto que tiene que ver con la capacidad resistente de la pieza o de la estructura en sí. Cualquier falla que esté dentro de ese campo se llama estado límite último. Entonces, lo que uno primero tiene que calcular una estructura es para que no falle al estado límite último. Quiere decir que, digamos, si yo calculo una viga y la calculo bien a flexión, la calculo bien a fuerza cortante, una viguita común y corriente, ahí no termina el cálculo, porque solo he verificado que está en buenas condiciones frente al estado límite último, frente a la seguridad resistente. ¿Qué más me falta verificar? Que esté en buenas condiciones durante su uso, durante su utilización. ¿Qué queremos nosotros entonces garantizar con decir capacidad de servicio? La funcionalidad, que funcione bien, que sea durable y que tenga buena apariencia. Estas condiciones en estructuras de hormigón armado se las verifica puntualmente haciendo las siguientes comprobaciones: el control de la fisuración, el control de las deformaciones, estas dos en la mayoría de las estructuras, y como acabamos de ver en algunos casos especiales donde la carga es dinámica, hacer el control de vibración, ¿no? Entonces, una estructura que esté bien calculada frente a los estados límite últimos no quiere decir que ha pasado. Puede quedar fuera de servicio por un estado límite de uso, como ser una gran deformación, por ejemplo, o una excesiva fisuración, o una inadmisible vibración. Cualquiera de estas tres situaciones puede ser que una estructura que yo esté analizando quede fuera de servicio. Entonces, para que estamos nosotros seguros de un cálculo, aparte de la seguridad resistente, tenemos que verificar siempre donde se generen estas situaciones, verificarlas, que normalmente son las vigas y las losas, la fisuración, la deformación y las vibraciones, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para el control de la fisuración en primera instancia? La fisuración, ya sabemos que nos imaginamos que si el ancho de la fisura es excesiva, el medio ambiente llega hasta el fierro y lo corroe, lo pudre, ¿no? Ese fenómeno hace de que si yo no hago el control de fisuración en una estructura, en una viga, digamos, y esa fisuración tiene un ancho excesivo,
deja de ser válido uno de los pilares por qué existe el hormigón armado como material resistente. El hormigón armado como material resistente existe por 3 condiciones básicas que habíamos visto en hormigón 1. La adherencia, la gran adherencia entre el hormigón y el acero. 1. 2. El hormigón protege al acero. O sea, se tiene experiencia de más de 100 años de estructuras que podemos nosotros empezarla a picar y vemos que el acero está intacto, protegido 100% por el fierro. Para que el acero protege, para que el hormigón proteja al acero, tenemos condicionantes. Una es una buena, aparte de hacer un buen cálculo, verificando el control de la fisura, colocar un buen recubrimiento libre, igual o mayor al mínimo según el ambiente donde yo me encuentro, y construirlo de acuerdo a los planos, haciendo que ese recubrimiento se mantenga. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo el hormigón va a proteger al acero? El hormigón va a proteger al acero siempre que yo calcule y ejecute bien una obra. Cuando hablo de calcular es que he hecho el control de la fisuración, que digamos en elementos que están en el hormigón que rodea a las barras traccionadas, se van a generar fisuras porque no puedo evitarlas, como habíamos hablado, pero esas fisuras van a ser miles, muchas, de tal manera que su ancho sea imperceptible a simple vista. Esas son las estructuras bien construidas y bien calculadas. Y las que son mal calculadas y mal construidas son aquellas que, digamos, yo tengo una viguita acá. Que aparecen 2 o 3 fisuras, pero con un ancho excesivo. El fierro. El fierro traccionado. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que el medio ambiente exterior el aire, el anhídrido carbónico, va a llegar hasta el fierro y lo va a oxidar. Primero lo va a oxidar y de ahí lo va a corroer. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Que el hormigón no está protegiendo al acero. Para que nosotros logremos que el hormigón proteja al acero, tenemos que hacer un buen control de fisuración en los cálculos y una buena ejecución de obra, manteniendo los recubrimientos, colocándolo el hormigón de manera satisfactoria, de manera eficiente. Solo de esa forma podemos lograr nosotros lograr que se cumpla uno de los pilares de por qué existe el hormigón armado, que es el hormigón protege al acero. ¿Cuándo el hormigón va a proteger el acero? Cuando se haga un buen control de la fisuración al ejecutar los cálculos y se haga una buena construcción al ejecutar la obra. Bien. ¿Qué más habíamos visto? Habíamos visto que para poder calcular esto, ¿no? Que para poder estamos viendo fisuración. Hay que aplicar una formulita, la fórmula de Jolly-Luke. Esa formulita nos da un valor representativo, o podríamos decir un valor aproximado
de la que se va a generar en la estructura según sus características de ella, de la viga. Si es una viga, o de un tirante, si es un tirante. ¿Ya? Esos valores, esos probables valores que me da esa fórmula, yo tengo que compararlo con los valores admisibles del lugar donde estoy poniendo la viga. Fíjense que en los estados límites de utilización me interesa saber dónde voy a colocar la viga o la estructura. Mientras que cuando yo hago el cálculo en estado límite último, no me interesa eso. No me interesa dónde la voy a colocar la viga. Lo que me interesa es que resista un determinado momento flector, un determinado esfuerzo portante, o una torsión, o una tracción, lo que sea, desde el punto de vista resistente, que aguante, que resiste. No me interesa dónde lo voy a poner. Pero aquí sí me interesa ya. Cuando estoy hablando de uso, del estado límite de utilización de la pieza, ya me interesa saber dónde lo voy a colocar. Si lo voy a colocar en Santa Cruz, esa viga, mi valor es grande, el valor admisible es grande, cuando el ambiente es húmedo, es básico y además es húmedo. En un ambiente ácido y húmedo, como ocurre en las ciudades que están cercanas al mar, el valor admisible es mucho menor, es la mitad de un ambiente húmedo en atmósfera básica. ¿No? Se quitan los valores. Entonces, en un ambiente seco básico es 0,41. Por ejemplo, La Paz, 0,41. Santa Cruz, 0,30, porque es un ambiente húmedo. Puede ser que en Santa Cruz también, si yo estoy calculando, por ejemplo, una estructura que esté interna de una nave industrial, por decir algo, que despide vapores ácidos, yo tengo que hacer el control, por más que esté en Santa Cruz, pero esa estructura la voy a colocar en un ambiente que es agresivo, ¿no? Pero si estoy en atmósfera normal de Santa Cruz, como para hacer un edificio de departamentos, digamos, es un clima húmedo, ambiente básico, 0,30. ¿Ya? Esto de hielo es donde hay nieve. Esto es cuando estamos hablando de mar. Esto es cuando estamos hablando de tanques de agua. Entonces, los controles van a depender de dónde estoy yo. Entonces, ese valor que me da la fórmula, yo tengo que compararlo con esto. Y el ancho probable de la fórmula siempre tienen que ser menores que los valores admisibles o límites según el ambiente. Está la formulita. Habíamos dicho que conviene para bajar la fisuración, para estar desde el punto de vista así general, podemos decir, ¿cómo vamos a mejorar la fisuración? ¿No? Tratando de colocar hierros que tengan un diámetro relativamente normal y que me genere un número de barras lógico. ¿Ya? Es decir, si yo puedo poner, por decirles, en un espacio 3 fierros en vez de poner 2, desde el punto de vista de la fisuración, mejor se va a comportar el fierro que ponga 3 fierros. No estoy hablando del mismo diámetro, estoy hablando de la misma cantidad de acero. Es decir, el precio es lo mismo. Coloco 3 barras de diámetro menor, se va a comportar mejor que poner 2 barras de diámetro mayor, admitiendo que la sección es la misma para las 2 barras que para las 3. Es decir, el peso es el mismo, es decir, el costo es el mismo. Entonces, mientras yo pueda, habíamos dicho que el espaciamiento, por ejemplo, de estribo, el número ideal es 20. Puede ser menor que 20,
pero que ya no pase. En última instancia podemos aceptar hasta 25, pero más de 25 ya no. Porque se corre el riesgo de que haya fisuración. Lo mismo cuando yo reparto las armaduras en las losas corrientes. La separación ideal es 20 centímetros. Ese es el número mágico. Que para nosotros sería 20 centímetros y que para ustedes, si ustedes leen libros norteamericanos o de otros lugares, son 9 pulgadas. El número mágico para ellos es 9 pulgadas, que son 22 centímetros y medio. Entonces, ¿cuándo vamos a estar bien frente a la fisuración? Mientras el diámetro sea menor, mejor va a ser el control de la fisuración. Para cuando ya no puedo yo cuando yo agarro y hago la comprobación, y hay mucha diferencia entre el valor probable que me da la fórmula y el valor límite, donde es mucha la diferencia. La opción es aumentar la altura de la viga. ¿Para qué? Para que la cabeza traccionada disminuya. Al aumentar la altura para un mismo momento flector, la cabeza de tracción va a disminuir, porque al hacer más alta el brazo del par interno, la fuerza de tracción va a disminuir y por tanto va a disminuir la cantidad de fierro. Y al disminuir la cantidad de fierro se va a repartir mejor las armaduras, van a ser menos las armaduras. Vamos a estar en mejores condiciones frente a la fisuración. Pero a veces no se puede aumentar la altura. Por cualquier motivo me exigen que la altura trate yo de mantener un valor lo mínimo posible. En ese caso, si me está fallando por fisuración, la solución es disminuir esta tensión. En vez de trabajar con un valor, digamos que alrededor de para un acero 5000, alrededor de unos 3000, estoy trabajando más o menos 3000 kilopon por centímetro cuadrado en servicio. Yo puedo bajarla a 2000 y en vez de poner 3000 aquí pongo 2000, va a disminuir. Pero para poder bajar, ¿qué tengo que hacer? Aumentar fierro. Ya aquí ya se trata de colocar más fierro de lo que estrictamente necesita. ¿Cuál es el fierro que estrictamente necesito? El que me da el límite de estado último. El que yo calculo inicialmente, ese es el fierro límite, el mínimo, desde el punto de vista de la seguridad resistente. Pero por otras características, por otros estados límites, yo puedo hacer que el fierro sea mayor inclusive que el valor límite. Uno de estos casos es la fisuración. Bien. Luego vimos el control de la deformación. Vamos a borrar. El control de la deformación es también un estado límite de utilización o de uso. Cuando esta deformación es excesiva, nosotros sabemos que cuando cargamos una viga, cualquier estructura, esta aguanta como cuando uno alza algo, ¿no? Si yo alzo algo pesado, mis músculos se resienten. Lo mismo ocurre con las estructuras. Si ellas aguantan una carga, se deforman, giran sus secciones, se da la elástica, ya sea una viga, ya sea un porte. Estas flechas son las que me interesan desde el punto de vista práctico. El valor máximo que sea en los tramos o en los voladizos, cuando hay voladizos. Esta flecha hay que limitarla, porque si no lo hacemos podemos
tienen un montón de problemas, ¿no? Un montón de problemas que ya lo hemos visto y lo hemos enumerado. Uno de ellos es las fisuras que se dan en el tabique de cerramiento. Esas fisuras dan mal aspecto. Si tienes un muro exterior, puede atenta contra la durabilidad, contra la funcionalidad. Entonces habíamos visto que para calcular las flechas de hormigón son dos problemas, son dos tipos de flechas. Uno, la flecha instantánea, que se la calcula como si fuera una estructura elástica. Lo que cuesta aquí encontrar es el módulo de elasticidad efectivo, lo hemos visto varias veces, ya lo hemos repetido inclusive esto. El módulo de elasticidad, el módulo efectivo, el módulo flexional, momento de inercia efectivo, y su E es lo que cuesta encontrar para encontrar la flecha instantánea. Sin embargo, esa flecha no es la única. Con el transcurso del tiempo se va desarrollando otra flecha que se llama diferida. Esta flecha que se da con el transcurso del tiempo, que es diferida, esta flecha se debe a que el hormigón, como material componente del hormigón armado, tiene dos problemas graves. Como decir, son dos enfermedades que se llama la fluencia lenta, por un lado, y por otro lado se llama la acción de la retracción. Ambos son movimientos propios del hormigón que se generan con el tiempo, geológicamente. Se puede decir que para que se desarrolle esta flecha diferida va a tener que pasar mínimo 3 años, mínimo 1000 días. Y otros autores, como es el código ACI, exige 5 años. 5 años. Se cree que a los 5 años recién ya esta flecha ya no se sigue desarrollando, se estabiliza. En otras palabras, cuando yo construyo un edificio, no es que van a decir, este edificio nunca se va a fisurar. Ese edificio se va a fisurar 5 años más. Se va a deformar, por eso. Se va a deformar. Ya se ha deformado la gran parte, vamos a decir así, al año de haber construido la estructura, al entregarla más o menos 1 año, 8 meses, ya se ha desarrollado gran parte. Pero todavía hay una parte importante de la flecha diferida que falta por deformar. Y eso lo va a hacer con el tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que uno tiene que ir preveyendo. Por eso hay que hacer los controles que ya me piden el reglamento. Entonces, las flechas instantáneas, ¿qué es lo que cuesta encontrar? El EI. ¿Por qué cuesta encontrar? Porque nuestra viga es fisurada. Y el momento de inercia viene a ser como una sección que ya no está llena, sino que parte de ella se ha fisurado. Es como si no existiera y solo existe el fierro. Mientras si yo tuviera una viga llena y el fierro más, este viene a ser su módulo equivalente. Y en este caso, ¿cuál va a tener mayor rigidez? Esta, obviamente, que esta que no tiene nada. Entonces, el EI que yo estoy buscando no es un valor fijo, va a depender de las características de la pieza y puede ser más empinado, más grande, si este momento de servicio se aproxima al momento de fisuración. Pero si este momento de servicio se aproxima al momento de plastificación, la inclinación del módulo EI va a ser más pequeña. Quiere decir que me va a generar mayor flecha. Entonces, ¿de qué depende el EI? Depende de dónde está el momento de servicio. Más
apegado a la fisuración, al momento de fisuración, o más apegado al momento de plastificación. Yo cuando tengo una vez que tengo este momento de inercia, y ya vamos a echar un ejemplo, recién puedo calcular la flecha instantánea. ¿Con qué? ¿En base a qué? En base a este módulo flexional. El E es fácil de encontrar porque es aplicar esta formulita solamente. El que cuesta encontrar es el I sub E, que se lo obtiene a través de esta fórmula de Branson. La fórmula de Branson, que nos impide todo lo que la armadura, que la profundidad del eje neutro, la sección de fierro, los materiales, la resistencia a tracción, ¿no? Todas las características de la sección donde se está generando la flecha. Una vez que tengo el EI, recién puedo calcular la flecha de la viga que está analizando siguiendo cualquier método. Si mi viga está dentro de esta tablita, puedo aplicar directamente la formulita y encontrarla. Fíjense que aquí siempre está el EI. Este es el que no es cualquier valor, sino es el E sub C por I sub E, que me da las características de esta sección, cuánto de fierro tiene, qué altura, qué ancho, todo. Si esto fuera acero, es tan fácil que solo yo tengo que poner el E del acero, que es un valor fijo, para el acero es 2.100.000, y el momento de inercia estático de la sección de acero. Para una sección rectangular, suponiendo llena, fuera B por H al cubo dividido entre 2. Así de fácil para calcular esto en madera o calcular esto en hierro. Pero si yo estoy calculando en hormigón armado, ahí se me complica. Este E hay que calcular en función del FCK. Es fácil de calcular, es 15.000 esta fórmula. Pero el que es largo de calcular es el I, que es el momento de inercia efectivo, que solo lo obtengo por hormigón armado a través de la fórmula de Branson, según nos permite este código AC. Por último, las flechas diferidas, que habíamos hablado que se producen por la retracción y la fluencia lenta, la flecha diferida. ¿Cómo se la calcula? Se la calcula en forma indirecta, a través del momento de inercia, a través de la flecha instantánea de la carga permanente. Esta carga permanente puede ser solamente de la carga permanente 100%, pero en la mayoría de los casos hay que agregarle además la flecha instantánea que se produce parte de la carga viva. Es decir, aparte de esta G, fíjense cómo está. Esta G es la que origina que se han hecho los ensayos, los investigadores, cargando una viga solo con G y viendo estas deformaciones, midiendo. De esa forma ellos han obtenido los valores de beta, ¿no? Y de esta forma hemos calculado la flecha diferida. Pero ya cuando estamos hablando de una viga que está trabajando con carga viva más, parte de esta flecha de la carga viva hay que aumentarla, su efecto permanente. Lo vimos en el ejemplo. Este es el valor de beta, fíjense, que me puede ayudar harto en la flecha. Me puede ayudar a colocar armadura comprimida. Si yo coloco armadura comprimida, este valor de epsilon, que vale 2 para 5 años o más, puede ser menor si yo le aplico fierro de compresión, armadura comprimida. ¿Ya? Y esos valores que yo obtenga de los cálculos
los valores probables de las flechas, tengo que compararlos con los valores límites que me da el reglamento. Ya lo hemos visto y hemos visto que funciona de esta manera. Hemos hecho una tablita más fácil para poder aplicarla. Esta. Y ya hemos hecho hasta un ejemplo, ¿no? Y por último vimos lo de hoy, que son las flechas, es el control de las vibraciones. ¿Qué ocurre esto entonces? ¿Cuál es lo que se nos puede presentar a nosotros en la práctica normalmente? De edificaciones corrientes, como ejerciendo la profesión como un ingeniero normal. Quizás algunos de ustedes van a ser ingenieros de élite, que calculen puentes, que calculen, y eso tendrán que ver mucho más amplificado este estudio, ¿no? Pero para la gente, para los corrientes, para nosotros corrientes, los ingenieros normales, ¿qué nos interesa? Nos interesa saber que si coincide la frecuencia propia de la estructura con la frecuencia de la carga dinámica, que no se da en todas las edificaciones, solo donde hay movimiento de la carga, tenemos que hacer que esa frecuencia propia de la estructura no coincida con estos valores límites que nos recomiendan, ya que ellos han obtenido, la gente de investigación han obtenido haciendo investigaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy haciendo un gimnasio, tengo una luz muy larga de una viga, tengo que comprobarla, de que el N sea mayor que 8. Porque puedo correr el riesgo de que esto empiece a temblar cuando la gente esté saltando, cada vez más grande la ondulación, hasta que pueda alcanzar la resonancia. O si de repente no va a alcanzar la resonancia, pero va a empezar a temblar, a vibrar excesivamente, y eso no es permisible en una estructura bien construida y bien calculada. Bien, vamos a quedar aquí por ahora entonces, jóvenes. La próxima clase ya entramos a la nueva unidad que es losas. Le voy a pasar también el tema de voy a pasar un práctico de este capítulo. Vamos a tomar la lista. Entonces, hoy o mañana les paso el práctico para que vayan haciendo los jóvenes. Cualquier duda me van a preguntar. En las clases pueden hacer cualquier pregunta, cualquier duda. Son B, ¿no? Bien, jóvenes, aquí quedamos por ahora entonces. ¿Alguna duda que tengan? Ingeniero, buenos días, una consulta. Dígame. Y usted habla en las fuentes pasarela, ¿no? Más o menos, ¿cuál es la altura común? ¿Cómo? La altura común de las barandas de los puentes pasarela, ya que si en caso no llegara a cumplir el coeficiente N, entonces se tendría que aumentar las secciones, ¿no? Claro. Sería más o menos hasta dónde es permisible aumentar la altura. ¿O no se toca la altura? Depende, digamos, de las características, de los requerimientos arquitectónicos. O sea, normalmente hay un arquitecto detrás que está viendo el paisaje, ¿no? Entonces uno tiene que ir coordinando. No necesariamente voy a aumentar la rigidez aumentando la altura, puedo ser aumentando el ancho de una viga, puedo aumentar la rigidez de esa manera. Entonces, lo importante aquí es saber de que nosotros no podemos construir elementos sometidos a cargas dinámicas que tengan unas frecuencias pequeñas. Ya. En la altura yo no puedo decirle, puede ser que un puente peatonal me diga, no hay problema, aumentarle una altura, puede aumentarle
1.80, 1.50, 1.20, no sé. Eso hay que coordinarlo, ¿no? Yo no puedo decirle un dato. La altura del bordillo, digamos, podemos decir así. Normal que el pasamano esté a 90 para que la gente se agarre en la mano, ¿no? Pero puede ser un muro. Puedo decirle de 1,5 metros y que el pasamano sea un elemento adicional pegado a ese muro. Por darle un ejemplo. No estoy diciendo que va a ser así siempre. Tiene que coordinar con la gente que hace el diseño. ¿Otra duda? Buen día, ingeniero, una consulta. Ya. Lo que estaba viendo ahí la lista y mi nombre es Aquino y no lo veo, digamos, puede ser a mi duda. No sé. Si está inscrita, está. Y si está aquí, si está hablando ahorita, está. ¿Otra duda? Bueno, quedamos aquí entonces por ahora, hasta luego.